Estás escuchando Vivir Rodando. Durante 4 décadas, Mariano Ozores tuvo un compromiso inquebrantable con dos cosas: la comedia popular y el público, que fueron sus principales ocupaciones y preocupaciones. Por eso, gracias a una extensísima y regular filmografía, llena de momentos de gran sabiduría cómica, junto con otros mucho más discutibles, convierten a Mariano Ozores en una pieza indiscutible de la historia del cine español. Para despedirnos de Mariano Ozores, tras su reciente fallecimiento, este programa de VR, que cuenta como invitado con la presencia de Pepe Aracil, se fija en el principio y el final de la carrera de Ozores. En su primer largo, Las 2:30 de Veneno, de 1959, y el último, Pelotazo Nacional, de 1993. Una forma de despedida de un director que siempre estuvo ahí para su principal obsesión: el público. Pues empieza este programa de VR, de Vivir Rodando, donde vamos a despedir a Mariano Ozores, fijándonos en su principio y su final. Hablamos de principio y final cinematográfico. Como he dicho antes, tenemos a Pepe Aracil, obviamente tenía que estar aquí. Hola, Pepe. Hola, Raúl. Hemos cogido esta excusa, pues le damos la excusa de coger el primer largometraje de Ozores y el último largometraje de Ozores para hacer, digamos, una semblanza de su carrera y una despedida a la persona. Y pensamos en coger la primera y la última para reflejar un hecho de Ozores que es indiscutible. Te guste Ozores más o menos. Mariano Ozores es absolutamente historia del cine español, básicamente porque es un hombre que trabajó muchísimo y trabajó prácticamente durante casi 4 décadas de la cinematografía de nuestro país. Y eso que no estrenó en el siglo XXI, digo a partir de 2000, si no podrían haber sido 5. Por eso hemos hecho esta excusa de coger la primera largometraje, que es Las 2:30 de Veneno, del 59, y Pelotazo Nacional, del 93. Bueno, Pepe, antes de empezar, digamos, a hablar de las dos películas, que ya hemos dicho que esto va a ser más bien una excusa para poder hablar de Ozores. Hemos hablado mucho de Ozores en la historia de Vivir Rodando. Pues eso, antes de empezar a hablar de estas dos películas, que ya decimos que es excusa, que a veces nos iremos por otras ramas. Mariano Ozores ha aparecido mucho en la historia de Vivir Rodando, prácticamente desde los inicios, y los programas con Pepe Aracil siempre ha tenido un protagonismo evidente, aunque no le hayamos dedicado. Incluso cuando ha sido protagonista de un programa especialmente, como ese que hicimos el año pasado sobre 40 grados a la sombra, o con otros programas, como ese que hicimos sobre libros de cine, donde hablamos de sus memorias. Pero antes que nada, pues vamos a despedir un poco a la figura de Mariano Ozores, como he dicho, Pepe, absolutamente esencial para entender la historia del cine español. Como he dicho, te guste Ozores o no, pienses que es un rancio o no, pienses el destape, todas esas cosas de Ozores que hablaremos ahora, es innegable que su filmografía está dentro de la historia del cine español. Y antes de darte paso, que ahora me he acordado, recordar decir que Pepe escribió un magnífico artículo dentro del suplemento del Diario de Información de Alicante, recordando la figura de Mariano Ozores, que además se llama Operación Ozores, y creo que dijo cosas muy acertadas. Habló sobre eso, sobre su labor importante dentro de la historia del cine español, pero también cosas como su irregularidad, el interés que puede tener su filmografía. Pero bueno, ahora sí que te doy paso para que recordemos a la figura de Ozores, que ya hemos dicho que es esencial. Pues hola, Raúl, y bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y sí, la verdad es que, pues como tú muy bien dices, creo que es innegable y no hace falta tampoco remarcar mucho la importancia de Mariano Ozores dentro del cine español. También es innegable, pues como decías tú, su irregularidad, cosa que también es lógica en una filmografía de prácticamente 100 películas, ¿no? Sería imposible. Nadie ha hecho... Si ya es difícil hacer una película buena, pues imagínate hacer 100 películas buenas. Y bueno, y también o sea, en realidad, estos programas veraniegos, ¿no? Me gusta que nos lo planteemos también, pues no como diría yo, con los deberes tan bien hechos como otras veces en las que nos estudiamos una filmografía, en la que nos leemos concienzudamente algunos libros. Y igual que el año pasado, eso, el programa que tú dices que
que dedicamos a 40 grados a la sombra, en realidad también en ese programa hablamos de muchas cosas más, hablamos de la experiencia de ver cine en verano, hablamos de nuestra infancia, hablamos de muchas cosas. Pues este quizá también, yo creo que nos lo podemos plantear de una manera así, de una manera como, en realidad, pues bueno, como nos lo planteamos siempre, una conversación así entre dos amigos, tomando como excusa algo que nos gusta. Y en este caso, algo que nos gusta y por lo que sentimos no solo admiración, sino también simpatía, ¿no? Que es, yo creo que un matiz muy importante, que, no sé, hay cineastas a los que admiramos, pero por lo que sea nos dejan más fríos, y yo creo que por Mariano Ozores, igual que por no sé, por Pedro Lazaga, por muchos otros directores así de la segunda mitad del siglo XX, que hicieron una serie de películas, pues a nuestro juicio muy interesantes. Lo que sentimos principalmente también es como, no sé, simpatía y hacia su cine. Sí, no es cuestión de decir algo sacrílego, con lo cual, cuando lo vaya a decir, si cortáis el programa me parece muy bien, pero quiero decir que el cine de Mariano Ozores, como de otros, pero voy a coger el de Mariano Ozores, apela mucho a nuestra infancia, nuestra adolescencia quizá, nuestra cuestión más sentimental. Quiero decir que me parece que obviamente Víctor Erice es muchísimo mejor director que Mariano Ozores, y obviamente Víctor Erice ocupa un puesto de letras de oro en la historia del cine español y casi del cine mundial, al revés que Ozores. Pero es verdad que Erice no tiene quizá esa Erice, y cuando digo Erice puedo decir Manuel Murotti, Carlos Saura, los gigantes entre los gigantes. Ozores sí que ocupa esa cuestión sentimental, porque Ozores sí que nos acompañó desde la infancia, adolescencia, incluso madurez. Vimos cosas por primera vez con Ozores. Cuando crecimos nos indignamos con algunas películas de Ozores, claro que sí. Y nos reímos mucho con Ozores porque recuerdo que Pajares en el tanatorio, cuando fue a acompañarle, cuando fue a despedirse de Ozores, dijo que era el hombre que más sabía de comedia de España. No sé si era el que más sabía de comedia de España, pero obviamente sabía mucho de comedia, básicamente porque alguien que hace 100 películas y solo se dedicó prácticamente a un tema, que es la comedia española, tiene que saber de comedia, ¿no? Entonces aprendimos mucho con Mariano Ozores dentro de la irregularidad, del aspecto absolutamente popular, que es algo muy positivo de sus películas. Digamos que eso, Ozores apela, digamos, a nuestros sentimientos, ¿no? A la cosa más sentimental. Sí, no, fíjate, si te soy sincero, gran parte de este cine, no solo el de Ozores, sino de este cine español, pues no sé, de los años 60, 70, no te creas que yo no sé, lo conocí o lo disfruté en mi infancia, en mi adolescencia, sino que en realidad fue a partir de mis, no sé, 18, 20 años, no sé si eso todavía es adolescencia, creo que no, es cuando empecé a descubrir todo este cine. Y entonces también es, no sé, a lo mejor alguien dirá, ostras, pues qué barbaridad, porque si eso lo disfrutas porque te recuerda a tu infancia, bien, pero si eso lo disfrutas como algo puramente descubierto de adulto, es que menudo gusto tienes o qué poco maduro eres, no sé, a lo mejor es así, lo asumo y lo acepto, pero en mi caso, fíjate, han sido todos unos descubrimientos y disfrutes que se han producido ya en la edad adulta. Y me parece muy bien que sea así. No, Manu, tú en el artículo que escribiste en el Diario de Información apelabas a la gran época de Ozores, ¿no? Que digamos que podríamos estar en la mitad de los 60, mitad de los 60 ya a los 70, ¿no? Y esa es, digamos, su época, que coincide, y no es casualidad, con la época más, obviamente, pop de la historia del cine mundial, digamos. Sí, es que hay unos años ahí, vamos, no se pueden demarcar con exactitud, pero más o menos entre el 66, 67 y 73, 4, que, ya digo, no solo el cine de Ozores, sino el cine español y, bueno, casi diría la cultura, no sé, occidental, en gran parte, tiene un estallido de colores, parece, en esas películas, no sé, es como que todo el mundo, todas las chicas son guapas, todos los vestidos que llevan, tanto las chicas como los chicos son maravillosos, toda la música, eso es importante. La música durante estos años es como... no hay música mala, no sé, sucede los interiores de las casas tienen unos muebles, no sé, realmente interesantes y de repente, unos años, llega no sé...
en el caso de España está claro también que hubo no sé, a partir del año 75, 76, cuando termina la dictadura, empieza la democracia, etcétera. Paradójicamente, en vez de, pese a la, digamos, no sé cómo decirlo, por un lado, políticamente, socialmente, evidentemente, comienza una libertad que antes no había, pero a la vez se vuelve todo estéticamente mucho más gris, mucho más aburrido, ¿no? Es como que debería haber sido lo contrario y parece como que en cuanto la sociedad se abre, lo que hace es como abrirse para estéticamente, no me refiero a eso exclusivamente, hacia mal, ¿no? Entonces eso, y como decía, hay unos años ahí entre, no sé, 66, 7, 8, 9, que son maravillosos, y las películas de Ozores, Objetivo Bikini, Operación Secretaria, no sé, la parte de Torremolinos de Manolo Lanuit, que luego hay una parte en Madrid que es mucho más marrón, más gris, pero ya digo que son maravillosas, aunque sea solo estéticamente, y bueno, y ese solo estéticamente no lo quiero decir como quitando valor, sino que es que, o sea, al final el cine, el arte es estética en un porcentaje, yo creo que muy alto. Sí, y luego, por cierto, recomendar, creo que no lo he comentado en la introducción, lo comentamos en otro programa, pero recordar las memorias de Mariano Ozores, que son respetable al público, obviamente tenía que ser ese título, que son maravillosas, son muy didácticas, aprendes mucho sobre lo que es el cine y hacer una película, y además aprendes mucho de lo que es Mariano Ozores. Ya lo hemos dicho en la introducción, lo hemos dicho al principio, Mariano Ozores tenía dos obsesiones: comedia popular, o sea, comedia principalmente popular, y el público, sobre todo el público. En esas memorias, cada vez que hablo de una película, al final dice: a esta película acudieron tantos de espectadores, en todas, y era lo que le obsesionaba. Alguien puede acusarle, bueno, siempre buscando la taquilla. Sí, bueno, más que la taquilla o el dinero, que obviamente pues también no vendría mal nunca, lo que buscaba era una conexión con el público. Él cree que el cine debe ser visto, que es el principal objetivo, que se lo vea la gente, y cuanta más gente mejor, y es su búsqueda, ¿no? Satisfacer un poco al público. Todos sabemos, también esto es historia de Ozores, que antes de esta conexión con el público, él intenta hacer una comedia un poco distinta que se llama La Hora Incógnita. La Hora Incógnita fracasa en taquilla, es de las pocas películas de Ozores que realmente no funcionan nada en taquilla, y él siempre cuenta que eso le dio una lección, que es no ir nunca en contra del público. Y a partir de ahí sí que su única obsesión fue hacer películas que fuera la gente y se lo pasara bien. Y que encima en el rodaje se lo pasaran bien ellos, porque él tiene una frase maravillosa, porque primero hay que intentar buscar a alguien que hable mal de Mariano Ozores, que haya trabajado con él, especialmente actores. Si es actores lo vais a tener muy difícil, porque todos, y de todos los aspectos ideológicos, no solo hablan bien, hablan de como un salvador, un gran jefe, y una película donde te lo ibas a pasar bien. Él decía a Mariano Ozores que cuando iban a rodar le decía a la gente: vamos a divertirnos y de paso hacemos una película. Ese era, digamos, su dogma, ¿no? Hacer películas para que la gente se lo pase bien y pasarlo bien nosotros, ¿no? Ese fue su principal. Si te parece, antes de empezar con lo que es el leitmotiv, hablar un poco de la primera y la última, también tenemos que hablar de esta parte, digamos, más que siempre ha perseguido a Mariano Ozores, ¿no? Que es a partir de esta parte pop se abre la dictadura, o sea, se cierra la dictadura, al revés, llega la democracia, llega la libertad y llega, digamos, ese daño colateral que siempre acompañó a un cine español y acompañó especialmente a Mariano Ozores, que es el destape, ¿no? También hemos comentado con Mariano Ozores, nunca se sintió muy cómodo con el destape. Él no era productor de sus películas, entonces había un productor que le decía: quiero desnudos femeninos. Entonces él ponía desnudos femeninos. La pena es que lo malo del destape, y especialmente en películas de Mariano Ozores, es que estos desnudos, que en otras películas estaban muy bien engarzados con la historia y tenían que ver más bien con el erotismo, generalmente eran insertos bastante cutres, que se notaba que estaban metidos después de una vez que has preparado la película, metes un desnudo femenino y está metido con calzador y es muy cutre y es muy terrible. Y eso acompañaría un poco a Mariano Ozores. Eso no quiere decir que todas las películas con destape de Ozores sean horribles. Hay que defender su época con Pájaros y Exceso, es defendible. No todas, porque son muchas, es defendible, pero obviamente películas como Los Vingueros y Yo hice a Roque III, que tienen destape,
pues son películas con una inteligencia cómica muy, muy interesante. Pero antes de pasar por este principio y final de Mariano Ozores, no sé, danos una opinión de esta época que siempre persiguió a Mariano Ozores, la época a partir de los 70 y algo, y ya casi hasta el final, que es llamado El Destape. Sí, pues a ver, sinceramente no tengo así una opinión muy formada. También pienso que a veces se abusa de este término y se llama destape a, no sé, cientos de películas diferentes, de diferentes intenciones, de diferentes resultados, en las que a veces pues como dices tú, pues los desnudos femeninos, porque eran los que en un 99% aparecían, son totalmente gratuitos y sin ningún sentido, en los que de algún modo pueden, no sé, más o menos, o sea, tener que ver en la trama y luego incluso también pienso que se puede diferenciar, no sé exactamente cómo, pero incluso aunque sea un desnudo gratuito, cuando es, no sé cómo decir, no sé, ofensivo no es la palabra, pero cuando digamos de algún modo hasta moralmente o puede ser reprobable o molesto y cuando es más inocente, no sé, o sea, yo creo que se meten dentro de este término eso, películas y cineastas y momentos muy distintos. Sí que creo, o sea, no sé cómo decir, o sea, a mí, para empezar, pues un desnudo no me molesta nunca, un desnudo femenino, bueno, ni masculino, pero digamos... menos todavía. Claro, sí, que puedo decir menos todavía en sentido de, pues no sé, pues quizá pues como hombre heterosexual me puede parecer más bonito, pero en cualquier caso, a priori no me molesta. Sí que, evidentemente, durante pues unos ciertos años, y hablo de nuestro país, pasaría en todas partes, pero hablo de lo que tenemos aquí más cercano y de lo que estamos tocando hoy, sí que... Claramente lo digo por la cantidad de testimonios y de situaciones que se han hecho después públicas, en algunos momentos, pues ciertos rodajes, ciertos, exigencias a actrices se hicieron de manera denunciable, reprobable y probablemente penable, no sé si existe esa palabra, punible. Y en otros casos, pues digamos, solamente hablamos ya de una cuestión más de, no sé, de gusto, de interpretación y lo que sí que creo, al menos, me interesa mucho el cine español en general, pero pues de los 60-70, y igual que he leído, escuchado testimonios de actrices, por ejemplo. Pienso exclusivamente, bueno, no de ninguna actriz, o sea, sí que alguna actriz en concreto, solo que no recuerdo ahora cuál era, pero más de una, hablando de los rodajes de Ignacio Iquino y hablando como de situaciones terribles en las que ellas mismas sintieron pues como una violencia verbal o ambiental, digamos, muy, muy fuerte y que de las que salieron bastante, no sé, dañadas, y de otros directores. Con Mariano Ozores yo al menos no he encontrado testimonios de nadie que se sintiera en un rodaje suyo pues violentada o incomodada. No digo que no pasara, pero sí que es verdad que dentro de esta gran cantidad de películas en las que el desnudo femenino se apareció de una manera, pues eso, gratuita y excesiva, seguramente, hay que diferenciar. Y yo al menos no he encontrado, tampoco me he puesto a buscar ni a investigar, pero he leído muchísimos libros, entrevistas sobre esta época y como dices tú, o sea, no encuentras un actor que hable mal de un rodaje de Mariano Ozores, con lo cual creo que también se puede extrapolar a este punto. No sé si he contestado un poco a tu pregunta. Sí, que simplemente el destape es una parte más de la historia del cine español, lo que llamamos destape, porque tienes razón, esto habría que hablar mucho de qué es el destape, y que desnudos femeninos, desgraciadamente tenemos que decir femeninos porque era lo que había, no eran femeninos masculinos, sino que era un poco cosificación del cuerpo de la mujer. Ha seguido pasando en toda la historia del cine, y de otros cines, pero de historia del cine español, no en vano algunos con una excusa más arty o intelectual, lo que se han dedicado a despelotar a un montón de actrices y a lo mejor tenía menos sentido que en un destape de una película de los 70, con lo cual tampoco quiere decir que crucifiquemos a Mariano Ozores, porque yo no he leído nada
ningún obituario ni afortunadamente en internet sobre él, pero estoy seguro que alguien ha sacado, pues sí, pero este señor se dedicó a desnudar a mujeres. Bueno, todo en su contexto, y solamente recordar esto, que es una parte del cine español, que él ya lo dijo muchas veces, él nunca se sintió muy cómodo haciendo esto. No quiere decir que no sacara desnudos alguna vez porque quisiera, pero que él siempre dijo que era una obligación de los productores, sobre todo la cantidad de desnudos que había, ¿no? En sus películas se nota. Pero es una parte solamente de la historia de Mariano Ozores que es mucho más grande que los desnudos femeninos y el destape femenino. Si te parece, vamos a... seguimos hablando de un poco de Mariano Ozores en global. Ya sabemos que el tema de esta película es un poco excusa, pero vamos a hablar de estas dos películas, principio y final, que coinciden un poco, las 2:30 de Veneno y Pelotazo Nacional. Si te parece, vamos a hablar un poco de las coincidencias, dado que pasan casi 40 años, 30 años, muchos años entre una y otra, y las diferencias son evidentes. Vamos a hablar un poco de las similitudes que puede haber, porque puede ser interesante. ¿Qué similitudes puede haber entre una película como Las 2:30 de Veneno y Pelotazo Nacional? Por decir primero que son comedias populares, que tiene una práctica muy habitual de Ozores y de la comedia española, digamos, que es la coralidad. Aunque es verdad que Ozores sí que habría películas con protagonistas claros, ¿no? Pajares Exceso, Gracita y López Vázquez. Estas dos películas sí que son muy, muy, muy corales, ¿no? Cierta picaresca española en sus tramas, digamos. Otra cosa muy habitual. Y bueno, una cosa habitual de la filmografía de Mariano Ozores, que es Antonio Ozores. Bueno, sí. Que no sé si salió en todas las películas de su hermano. Yo creo que es complicado salir en todas, pero salió en un porcentaje elevadísimo. Alguna que no, pero hablamos de un 95, 2, 3, sí. Hablamos de un 95-90. Por cierto, él en las memorias dice algo que está muy bien. Cuando se le acusó de nepotismo con su hermano, de que lo enchufaba a su hermano y a otros, pero sobre todo con su hermano Antonio Ozores, él decía que no. Decía que es que los productores le exigían que Antonio Ozores saliera en la película. Y me parece que es absolutamente creíble, ¿no? Sí, porque sí. ¿quién no querría tener un robaescenas como Antonio Ozores aunque saliera un minuto? Obviamente era un genio, y en las dos películas se nota que es un auténtico titán de la comedia. Bueno, ¿qué similitudes podemos ver entre estas dos películas? Una que podríamos decir aparentemente más clásica, pero en realidad, que es Las 2:30 de Veneno, también es una película un poco más moderna. Hay que recordar que ya estamos en los 60, ¿no? 59. Sí, yo creo que eso, hablamos de tanto de similitudes como de diferencias. Justo lo que has dicho tú, bueno, evidentemente que las dos sean comedias, Mariano Ozores, como hemos dicho, excepto en una ocasión o dos, porque hay una película que yo no he visto de los 80 de karatecas o no sé qué, no sé si tú la conoces. Pero supongo que será algo de comedia. No sé si sea cómica o no, pero bueno, en cualquier caso, sí, excepto La Hora Incógnita y quizá esta. Que La Hora Incógnita, hay que decir que está bordeando un poco la comedia, pero por la trama a veces... Claro, yo la vi hace muchos años, que me gustó mucho, y no la recuerdo cómica, pero no lo sé, hace igual 15 años que la vi. Bueno, a ver, salen José Luis y Antonio Ozores, con lo cual tenerlos a los dos es imposible no tener algo de comedia, pero quizá obviamente no es una comedia como las otras. Pero bueno, nos centramos en los sí, dos. En realidad, o sea, hemos cogido... Bueno, lo propusiste tú, el que viéramos estos dos polos de filmografía, estos dos extremos, y una vez vistas, que yo Las 2:30 de Veneno sí que la había visto hace años, no la recordaba, la verdad, y Pelotazo Nacional no la conocía, y creo que tiene mucho sentido, porque en realidad, viendo pues como hemos visto nosotros, gran parte de la filmografía de Mariano Ozores, vemos que en el principio ya estaban muchos de los aspectos que se fueron repitiendo y que hasta el final los sigue manteniendo. Y uno muy importante, bueno, dos en realidad que yo quería remarcar, pero los has dicho tú, pues los vuelvo a decir, es la coralidad. Son siempre películas con... es muy, muy difícil en su filmografía encontrar una película con un actor o dos protagonistas y que lleven todo el peso de la trama. En algunos casos sí, o en algunos casos puede ser, no sé, Gracita Morales, como, pues a lo mejor, como hablo, no sé, de Chica para Todo, cómo está el servicio, pues a lo mejor ella es como la que aparece prácticamente en toda la película, pero siempre también se va, digamos, encontrando, va teniendo como, no sé, distintos episodios con un reparto muy coral, pero no hay una película de Mariano Ozores en la que haya una pareja protagonista o una persona protagonista y ya.
Y luego el otro es esta picaresca. O sea, las dos películas tratan de un grupo de personas que de algún modo se unen para realizar un timo, una estafa, un robo. Y cuando, o sea, una vez vistas estas dos películas, me puse digamos, como a hacer la vista atrás, y es que hay o sea, muchísimas películas suyas se basan en esto, se basan en pues eso, en un conjunto de pícaros, podemos decirlo, porque tampoco son, bueno, sí que pueden ser, son delincuentes, evidentemente. En la primera, en la última más, en la primera menos. Pero no sé, como que de algún modo creo que les viene mejor este calificativo de pícaros por lo que tienen de resultarnos simpáticos, de algún modo sernos hasta, no sé, cercanos o inocentes. No, o sea, no siempre, hay cosas que evidentemente no podemos compartir, pero bueno, que son siempre pues personajes por los que se nota que el director siente un gran aprecio, un gran cariño, que creo que eso es, no sé, es muy de agradecer en el cine y en el arte en general, que aunque tu protagonista, aunque tu personaje, tu creación sea un ser despreciable en la vida real, tú nos lo muestres de un modo que le tengamos cariño, y creo que eso es muy importante. Y luego sí que hay una diferencia también que me parece muy interesante, porque es una diferencia que se va apareciendo, no sé, en algún momento de su cine, no sabría decir en cuál, pero quizá ya más en la última década, cuando ya pues, no sé si tiene que ver, probablemente sí, con la democracia, que es que sus películas toman como excusa o como centro de la trama algún hecho de actualidad o alguna situación, algún personaje. No, en este caso, en Pelotazo Nacional, tiene que ver con la Expo 92 de Sevilla, pero pues previamente han tenido, pues no sé, desde el caso Rumasa de Ruiz Mateos o las primeras elecciones democráticas que vence el Partido Socialista, como cosas que suceden en un momento, y él a los 2 meses ya tiene su película sobre el tema rodada, que eso también evidentemente hace que muchas de ellas queden muy desfasadas, porque ¿no? Nada pasa más de moda que lo que está de moda. Entonces, al estar apegadas a la actualidad, pues a veces si no tiene suficiente entidad la resolución, pues al final la película puede quedar solo como en una anécdota de algo que pasó y que ya hasta hemos olvidado. O sea, la Expo 92 todavía, al menos nuestra generación, sabemos lo que es. No sé si los que tienen ahora 20 años sabrán lo que es, pero luego hay otras cosas pues que evidentemente se pierden esas referencias, y a veces la película pues queda más anticuada. Sí, esto es importante, y centrándonos en Pelotazo Nacional. Estaba pensando que es interesante ver si hay alguna evolución en Mariano Ozores en 4 décadas, claro. Porque estamos hablando de un director que ha dirigido mucho durante 4 décadas. Y dices, ¿ha evolucionado o no? Bueno, sí, no podemos decir. En realidad no, porque es alguien que se dedicó a un mismo género y sus películas son muy parecidas en estas 4 décadas. Y se dedicó repetimos, comedia popular, a veces picaresca, a veces más blanca, a veces más naïf, pero es comedia popular. ¿Y ha evolucionado? Bueno, podemos decir que al principio hay una comedia más clásica, esa época de los 60 que has dicho tú, la época digamos, vamos a llamarlo, destape, llega la democracia, y luego esta época que coincide un poco con el destape, que es muy interesante, que es verdad que pocos directores de comedia lo han hecho, y él siempre lo hizo, que es coger temas de actualidad y convertirlos en la comedia popular de toda la vida, comedia, y tratarlos. Por ejemplo, que vienen los socialistas, pues obviamente la llegada del Partido Socialista al poder en el año 82. Y esto fue muy interesante, ¿no? Mano Ozores siempre quiso, si hubiera rodado una película en el siglo XXI, pues él siempre decía que quería hacer una película sobre Podemos y Pablo Iglesias, ¿no? Y esto tiene mucho valor, porque convierte esas comedias populares en comedias hasta cierto punto, no sé si políticas, pero al menos con una carga social importante, y es interesante, ¿no? Pelotazo Nacional, ahora nos centramos porque me parece muy interesante, es que es una película muy interesante, luego veremos si nos ha gustado más o menos. Se enmarca dentro de esto, ¿no? Es del 93 y Ozores se basa en los hechos del 92, que pasaron en el 92. Juegos Olímpicos de Barcelona, Madrid Capital Cultural, que es algo que siempre se olvida, del 92, y la Expo de Sevilla, ¿no? Esto provocó como un boom de
como decimos, patriotismo, exaltación de España, que España estuvo en las portadas, solo se hablaba de los Juegos Olímpicos, de la Expo, y luego llegó la resaca a partir del 92, pues ya a pegar las deudas y me empezó a tener una cierta crisis económica, y un poco refleja esto, ¿no? Refleja la resaca del 92, y esto lo hace una película francamente interesante ya solo por eso. Porque tú has dicho, a lo mejor los Juegos Olímpicos para gente joven sí que pueden recordarlos, saber lo que es, pero una exposición universal que ya, digamos, que están de capa caída, no sé si siguen haciendo, es algo muy interesante, y la gente no sabe que la Expo realmente fue algo hiper mega mediático, que muchos, incluso te podemos decir que fuimos a Sevilla por primera vez a ver la exposición universal claro. del 92. Sí, incluso, y fue, y hasta cierto punto, no sé, pionero, no sé si es la palabra, pero en este caso, o sea, no sé si nosotros éramos niños, pero bueno, durante muchos años el discurso oficial también o sea, y la imagen que se quería dar de España de esos años, pues con las Olimpiadas, la Expo, Madrid, capital cultural, era como de un país modélico, y no mucho después, pues no sé, 3, 4, 5 años después, empezaron a destaparse todos los casos de corrupción, claro. Pues por un lado los que tenían que ver relación directa con el gobierno, pero también pues con el Banco de España, con el jefe de la policía, entonces, y de algún modo en el 93 ya está Mariano Ozores diciendo, no, oye, que todo esto está, o sea, fundado sobre una corrupción tremenda, sobre aquí sálvese quien pueda, vamos a ver quién pilla más, y por ejemplo, y ahora se me ocurre, lo relaciono con este mismo año 2025, o fue en el 2024, no recuerdo, hace unos meses, Alex de la Iglesia, por ejemplo, estrenó una serie llamada 1992 sobre eso, pues sobre todo, digamos, es una serie de ficción, pero bueno, está basada en toda una serie de tramas de corrupción, de asesinatos en el 92 en Sevilla por parte de los dirigentes de la Expo. Entonces, eso, aunque parezca a veces, no sé, paradójico en el sentido de que o sea, Mariano Ozores evidentemente no es un director de cine de denuncia ni falta que hace, porque eso es o sea, sabes, tanto tú como yo, es una de las especies por las que menos simpatía sentimos, pero sí que también, pues eso, su cine sí que fue testigo de los cambios del país en cada momento, y nuestro país en esos momentos, o sea, en esos años finales de los 80, primeros 90, pues era un país que bajo una máscara de modernidad lo que escondía era pues una cantidad una montaña de corrupción. Y de cutrez, de un poco de la España, digamos. Esta España picaresca en el más sentido de la España cutre, rancia, eso. Sobre todo la España cutre, que al final las películas de Mariano Ozores de la última época nos mostraban, obviamente, a lo mejor no era su intención, o sí, mostraron un poco la cara quizá real de España, ¿no? En estos años del 92, antes o después y unos años después, como tú has dicho, España intentó vender de un país europeo, moderno, a la vanguardia de Europa, y al final las películas de Ozores mostraban que podía tener algo de modernidad, claro que sí, pero mostraban un poco lo que España en realidad seguía siendo, ¿no? Ese país cutre, rancio, de comisiones mordidas, personajes horribles que bajo el subsuelo están haciendo sus negocios, chanchullos y, como no, pelotazos, ¿no? Con lo cual, esa labor social, que no era lo principal de las películas de Ozores, sí que seguía existiendo, ¿no? Luego, otro punto también que quería comentar, que me parece muy interesante, en estas dos películas se ve, pero también haciendo un repaso a su filmografía, pensamos en Mariano Ozores también, y siempre pues como un cineasta, bueno, él nació en Valencia, pero como un cineasta madrileño, hay muchísimas películas suyas, pues sobre todo esa parte mediana de su filmografía de los años 70, pues ambientadas en Madrid, en un Madrid, vamos, totalmente irreconocible hoy día, pero por ejemplo, Las 2:30 y Veneno está rodada en un chalet en Sitges, según he leído, Pelotazo Nacional en Sevilla, y vas viendo en sus películas, aparece Alicante, aparece Murcia, aparece Cataluña, Galicia, digamos, al final, poco a poco vas viendo que casi toda la geografía peninsular está en su cine, y me parece también como algo muy interesante. Yo creo que
Con Mariano Ozores ha dado la idea de que es un director bastante castizo madrileño y no es tanto. Yo creo que es más un director muy español, en cuanto a que ha reflejado prácticamente toda la geografía española. Quiero decir que hay otros directores más castizos, podemos decir, no sé, quizá Edgar Neville, la propia de La Cuadrilla, cuando hablamos hace poco, cuando hablamos de cómo que lo bien que reflejada estaba en Justino lo madrileño. Y en realidad, digamos que es un director bastante clásico, bastante universal, ¿no? Que reflejaba lo español, pero no exactamente lo madrileño, la comedia madrileña, digamos. Sí, sí, principalmente la costa. La verdad es que estos meses también, como tú sabes, he estado yo, no sé, investigando, no sé si se puede llamar investigación, pero pues toda la relación así del cine español de estos años 60-70 con la arquitectura costera, etcétera, y eso, Mariano Ozores desde Cataluña hasta Andalucía ha recorrido toda la costa y ha mostrado pues unos pueblos, unas arquitecturas, unos hoteles extraordinarios. No hemos hablado de las tramas porque quizás no sean lo más importante, pero bueno, Las dos y media de veneno podría decir que es una trama más bien de comedia negra clásica, pues estas películas que hacían Abbott y Costello, digamos, o incluso Jerry Lewis y Dean Martin. Había una trama negra con una funeraria, negro blanco, digamos, negro dentro de un humor blanco y con un humor generalmente bastante absurdo, que incluso me ha sorprendido. Quien espera una comedia clásica pero sin humor absurdo, que no la vea. Es una comedia realmente absurda que tampoco se hacía mucho en España, ¿no? Con un humor absurdo que podemos ver en las películas de los hermanos Marx, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Muy teatral también, he dicho esto en el mejor sentido, de pues unos pocos decorados en los que los personajes van entrando y saliendo. Sí, mucho hincapié en el gag verbal, pero también a veces en el visual, sobre todo dejando el peso muchas veces a los extraordinarios actores, ¿no? A José Luis Ozores, por ejemplo, solamente pues las caras que pone, las expresiones que dice, o a Antonio Ozores, como tú dices. Y sí, no sé, es como, o sea, bajo la apariencia a lo mejor de una película así más clásica, en realidad es una película muy distinta y muy novedosa para lo que se hacía no sé, desde los propios títulos de crédito. ¿Recuerdas? Una escena musical totalmente, no sé cómo decir, que no viene a cuento, también en el mejor sentido, porque luego la película no vuelve a haber ninguna canción, ninguna escena musical, pero el principio es sorprendente. No, mano, me recuerda a una comedia que es debe ser de la misma época, no me quiero equivocar. Bueno, es una comedia clásica. No, mano, creo que es del mismo año, de un director completamente diferente a Mariano Ozores, que es Jesús Franco, y que comparte su hermano, que es Antonio Ozores, que tenemos 18 años. Sí, que es del mismo año, sí. Es del mismo año, del 59, y claro, con Jesús Franco tú entiendes, ¿no? Es una comedia pues maravillosa, y con un humor absolutamente absurdo, además donde ya Jesús Franco saca lo que le gusta, ¿no? El género, el terror. Y claro, pero Jesús Franco, digamos que lo entiende, ¿no? Viendo su filmografía. Pero de Mariano Ozores, quizá a un advenedizo en Ozores que se quede con Los Vingueros y todo esto, le puede sorprender lo absurdo de la propuesta de Ozores y también debo decir, acelerada que es la película, porque es una película no creo que llegue a 90 minutos, debe ser 80 y algo, y va a toda pastilla. Yo en eso a veces incluso va demasiado a toda pastilla porque te pierdes demasiado con los diálogos, el ritmo, también tiene una música ahí extrañísima, pero hacen de ella una película, digamos, una comedia casi diría de culto, porque es una comedia un poco extraña. Es verdad que ya estamos en los 60 y puedo decir, ya no estamos tanto en los 50, pero hacen de ella una comedia que yo creo que demuestra que Ozores sí que tenía más de lo que yo creo, en esto hay un pequeño tirón de orejas que le tengo que hacer, más de lo que, digamos, luego acabaría demostrando. Tiene una carrera muy larga, pero quizá el tirón de orejas yo a Mariano Ozores siempre es que no buscar otros caminos para hacer lo mismo, pero hacer, digamos, Las dos media de veneno, algo parecido que hiciera más en los 60, los 70, y que, digamos, que en un momento dado, digamos, a veces fotocopiara un poco sus películas. Sí, de hecho creo que es muy acertado ese paralelismo o ese sacar a colación a Jesús Franco, porque creo que de algún modo son directores con trayectorias paralelas, ¿no? No solo por ser los dos más prolíficos de la historia del cine español, sino, pues eso, tras unos comienzos, además el mismo año, no me había fijado en eso, pero sus debuts son del 59, si no me equivoco,
tenemos 18 años y las 2 y media y veneno, que es verdad que ahora que lo dices, pues tienen algo, tienen como un cierto aire común. Y igualmente Jesús Franco, desde aquí también te propongo a lo mejor un futuro programa cogiendo sus, no sé, Claro, 8 primeras películas. Te iba a decir, si no hemos hecho el de Ozores porque eran muchas películas, Claro, imagínate el de Jesús Franco, No, pero también, que es imposible, básicamente. Claro, pero yo es que las primeras películas de Jesús Franco, al menos las que he visto, que son bastantes de esta primera etapa, era un director, vamos, prometedor, extraordinario, con una inventiva visual que siempre tuvo. Sí, unas ideas, una resolución, una frescura. Y luego, pues sinceramente, también he visto, no sé, a lo mejor he visto las mismas películas de uno y de otro, que son en torno a 30, pero pues en Mariano Ozores esto es un tercio y en Jesús Franco a lo mejor esto es una séptima parte de su filmografía. Entonces, que digo, conozco menos su cine así cuantitativamente. Pero sí creo que ambos no sé, de algún modo, por decirlo a lo mejor desacertadamente, se acomodaron, se fueron a lo fácil y pusieron el piloto automático y hicieron bastantes películas, no sé, acomodaticias. Y bueno, y en el caso de Jesús Franco, pues directamente creo que hizo muchas películas malas directamente y vamos, poco interesantes. Pero sí tienen estas dos primeras... O sea, Jesús Franco... Bueno, Mariano Ozores en la comedia y Jesús Franco, pese a que sí que hizo alguna comedia al principio, pues podemos más en el, no sé, en el policíaco, thriller, así, cine de espionaje, que es principalmente lo que hacía al principio. Creo eso, como que fueron dos directores con unos inicios realmente prometedores y paralelos. Quizá, eso ya para otro programa, podemos hablar de que lo que les mató un poco... Bueno, porque yo ahí no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que Jesús Franco sí que, como hizo tanto, sí que hay como joyas siempre escondidas en su filmografía, más que en el caso de Mariano Ozores, porque yo creo que Jesús Franco era un tipo con una inventiva absolutamente poderosísima. Pero eran dos directores que amaban mucho rodar, les gustaba mucho rodar, sí. Lo hacían muy fácil, y entonces, claro, rodaron mucho. Y quizá cuando haces mucho, te queda poco tiempo para hacer algo más inventivo, buscar otros caminos. Si estás rodando, pues al final tiras a veces de lugares comunes. Pero ojo, también a Woody Allen se le ha acusado de eso toda la vida, de manera un poco injusta, pero a todos los que ruedan mucho se les ha acusado. Incluso a John Ford se le ha acusado de que, como rodaba mucho, pues eran películas del oeste. O sea, también era injusta. Pero sí, bueno. Yo hay una película, por ejemplo, hace poco, pues tras releer Las Memorias de Ozores hace unos meses y leer también un libro de hace unos años de conversaciones con Jesús Franco, sí que una diferencia que creo que juega a favor de Ozores en este caso es, creo que Mariano Ozores fue mucho más autocrítico y él reconoce claramente cuando a su gusto, que eso por supuesto es opinable, una película le salió mal, una película no consiguió lo que él buscaba, y Jesús Franco parece que todas sus películas para él son obras maestras, excepto si el productor era muy malo y le hizo hacer no sé qué, si el actor era un actor malísimo y tal, pero es como si... Que bueno, esto sin más es una anécdota, pero según él mismo, todo lo que él hizo, digamos, tal y como él quería, son obras maestras al máximo nivel. Y creo que eso también, a la larga... Eso y el haberse... O sea, me estoy yendo a Jesús Franco, que no es el programa, pero bueno, como este programa hemos dicho que nos podemos ir por las ramas, el haberse rodeado, yo creo que en los últimos años, que eso es muy peligroso, de una serie de admiradores jóvenes que todo lo que hace el maestro les parece bien y le animan, y el no tener cerca alguien que te haga ver a veces ya no tus errores, pero o sea, que te dé una opinión contrastada, la que tú tienes, pues eso es muy peligroso, ¿no? Y por irme más por las ramas todavía, que es lo que pienso, por ejemplo, que le puede estar pasando a Pedro Almodóvar, que creo que seguramente, como no tendrá nadie desde hace años que le dirá, mira, Pedro, a lo mejor este personaje no tiene mucho sentido, entonces, pues está haciendo una serie de películas con una calidad infinitamente inferior a lo que él es capaz. Pero por eso creo que es muy importante siempre como tener a alguien que te diga, oye, ¿estás seguro de esto? Mira, te doy mi opinión sobre esto. No sé qué opinas, no de estos dos casos, sino en general de este concepto. No, marquemos
que la opinión sobre Almodóvar es propia de Pepe Aracil. Todo lo que digo solo es exclusivamente mío. No, porque en lo de Almodóvar sí que no estoy de acuerdo respecto a sus últimas películas, entendiendo que es alguien que rueda mucho. ¿No? Vamos a tener una peli de Almodóvar el año que viene, ya más ha salido que va a estar Movistar Plus detrás. Pero bueno, lo de Almodóvar es una cuestión de Pepe Aracil. Pero volviendo a Ozores, sí que hay una cosa que quería quedarme con lo que tú has dicho. Ozores tuvo una ventaja y una cosa muy buena. Él nunca se creyó un autor. Él era un director industrial en el sentido que hacía productos y productos para el consumo del público. Por eso nunca pudo ser autocrítico, porque él jamás se creyó que fuera un autor, a pesar de que él dirigió y escribió todas sus películas. Yo creo que no hay ninguna que no escribiera. Algunas sí. Sí no recuerdo la cual, pero algunas sí que he ido viendo. Sí que recuerdo guión ajeno, por lo menos basado en un guión ajeno en el que luego a lo mejor él metió la mano. Pero, vale. Pero generalmente eran películas que escribía y hacía él. Él no sabía producir, no producía, pero escribía y dirigía. Y eso, muchas veces diría, joder, pues soy un autor porque mi mundo está ahí. No, y mi mundo, y al final sí que hay una marca de Ozores, porque las películas de Ozores son bastante reconocibles, puedes reconocer una peli de Ozores, y además siendo de Ozores, me refiero, porque hay otras comedias populares que tú puedes decir, vale, esta es comedia popular, pero esta sí que es de Ozores. Y él nunca se creyó un autor, él dijo, yo trabajo para la industria, trabajo para el público, mi misión es hacer reír y ese es mi trabajo. Y eso sí que fue bueno. Nomano creo que es uno de sus mayores valores, ¿no? Que hablemos de una persona que nunca se creyó un autor. Y volviendo un poco... Por cierto, no hemos hablado de reparto, no hemos hablado de los nombres. Vamos, algunos, ¿sabes? Porque son muchísimos nombres. Por ejemplo, en las 2:30 de Veneno está Fernando Rey, Antonio Ozores, José Luis Ozores, Elisa Montes, Valeriano Andrés, Félix Fernández. Tú puedes añadir los que se te vayan recordando. Fernando Delgado, ¿no? Fernando Delgado también, que es el que hace hermano de Fernando Rey. Terele Pávez, que en los créditos solo pone Terele. Sin apellido. Terele Pávez, que sale también en Tenemos 18 años. Que es hermana de Elisa Montes y de Emma Penella. Y en Pelotazo Nacional, que es un reparto que declararemos porque es muy interesante, hay una mezcla generacional extrañísima y maravillosa y fascinante, que sale gente como Saza, Juanjo Menéndez, obviamente Antonio Ozores, luego por ahí está Óscar Ladoire, y están, como no, dos tiernecitos, Andoni Ferreño y Arantxa del Sol. Y si hemos dicho Andoni Ferreño y Arantxa del Sol, estaréis pensando, un momento, ¿Pelotazo Nacional no será una beca producida por Telecinco? Exacto, ahí está. Al ver Pelotazo Nacional, y si tú eres de la edad de Pepe y mi edad, ha sido como comerse la magdalena de Proust, ¿no? Porque has vuelto a Telecinco, a los 90, a esa época, ¿no? Hermano, es una película muy de Telecinco, digamos, Telecinco, que fue algo que hizo Telecinco, que es producir algunas películas, pero por lo menos esta tiene un poco más de dignidad que otras que hicieron, como Aquí no corre vuela y estas cosas con Jesús Vázquez. Pelotazo Nacional, una película que produce Telecinco, además creo que, como no, Enrique Cerezo está por ahí. Lo primero que te voy a preguntar es, cuando acabó la película, ¿qué te pareció? Así, la primera impresión. Pues... Por cierto, perdóname, es verdad que te he interrumpido. Como hemos dicho antes, la trama de 2:30 de Veneno, vamos a hablar un poco de la trama de Pelotazo Nacional, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que es tres, digamos, empresarios políticos corruptos que a partir de la exposición de Sevilla, la Expo 92, intentan hacer un pelotazo, un chanchullo urbanístico, y para eso buscan aprovecharse, digamos, de un ¿cómo se llama? Un membrillo, un inocente, sí. un pardillo, que es Antonio Ozores. O sea, ya tenemos la trama picaresca noventera absolutamente. Pero bueno, Pelotazo Nacional, ¿qué te pareció cuando la primera impresión, cuando acabó la película? Pues bastante más llevadera de lo que pensaba en un principio. Porque es que justo hemos coincidido en la misma opinión. Mariano Ozores tuvo una época, digamos, iba a decir oscura, pero no es oscura, donde él no estrenó películas en cine y hizo películas directamente a vídeo. Obviamente, eso que es una reducción de presupuesto, de medios, y hay unas películas directamente a vídeo que son, claramente difíciles de ver. Aparte de que creo que es de lo más flojo que ha escrito y dirigido Ozores, son películas difíciles de ver porque obviamente ya no hay tantos medios, entonces la producción es más cutre, y si mezclas humor rancio, un poco de destape no sé cuánto,
van directas a vídeo, la producción, entonces esas películas sí son complicadas de ver y podemos decir que son malas películas de Mariano Ozores. La sensación con Pelotazo Nacional, primero, que es una película para cine, y eso hace que la película, digamos, que sea más llevadera en el nivel de producción. Es una película que no puedes decir tampoco, no es Visconti, pero tampoco es una película cutre, absolutamente cutre, ni como otras que sí que hizo Ozores anteriormente. Sí. No, yo creo que en realidad está en un nivel medio de lo que se estaba haciendo en España en ese momento, salvo ciertas excepciones, pues con, no sé, ciertas películas que sí que con bastante más capital, pero no sé, el cine medio, que podemos decir, pues estaba ahí. ¿Y por qué no te parece mejor que lo de Llevadero? Vamos a ver. Lo mejor es una trama, digamos, como Los 2 y medio de veneno, es una película cortísima, creo que son 82 minutos, o sea, es una película muy rápida. La verdad es que hay que decir que es una película bastante entretenida. No es una buena película, es que va a parecer que a mí me ha gustado. No, es una película floja de Ozores, pero es una película bastante más llevadera que otras, ¿no? Sí, o sea, sí, no sé, tampoco, no me lo he planteado mucho los motivos, pero bueno, por un lado, eso, como tú has dicho, casi todas las películas de Ozores también, eso es un valor. Son películas cortas, entonces también es difícil, pues alguna, es verdad que hasta la más, no sé, la menos recomendable, pues la estás viendo mientras cenas, no sé qué, tal, y se termina la película y has pasado un rato bien, sin más. Y luego, no sé, pues sí que es verdad que, por ejemplo, todo esto trama de, aunque sea como un MacGuffin, ¿no? de la Expo 92, pues no, nos toca algunos recuerdos a los que tenemos, a los que, no sé, pues en ese momento éramos niños, lo de, como dices tú, lo de... Yo también, sinceramente, sí me suena quiénes eran Andoni Ferreño más y Arantxa del Sol, pero no sé, no veía mucho la tele tampoco de pequeño, creo, entonces no es para mí, como has dicho tú, esa Magdalena de Proust. Sí que es sonarme, pero sin más. Pero bueno, pues los ves ahí y sí que son caras, pues que de algún modo te llevan a esa época. Incluso la canción de créditos iniciales y finales son dos canciones diferentes, supongo que compuestas, pero cantadas por Amistades Peligrosas, que también es un grupo que hay más años 90, ¿no? En España, que Amistades Peligrosas, que es un grupo que por otra parte me encanta. Pero no sé, es como que de algún modo todo nos lleva pues como a esa zona de confort, de algún modo, que es la infancia, ¿no? Entonces, pues supongo que también, pese a que no hayamos visto esa película, o yo al menos durante mi infancia, pero bueno, me lleva pues a cuando tenía 11 años, 12, 13, primera adolescencia, no sé. Y pues como dices tú, pese a, también hay algunos, no sé, o sea, a estas alturas desde luego no voy a hablar de que no sé cómo decirlo, no me indigna, pero me puede molestar un poco por el trazo grueso de ciertos chistes sobre todo pasa mucho en estas películas, la caricatura del homosexual siempre también se hace tan rancia y por supuesto me parece estupendo que alguien haga humor con ese tema como con cualquier otro tema, solo que en este caso pues es como no tiene ninguna gracia, no tiene, no sé, no va más allá de eso, de la caricatura con trazo grueso. Y no sé. Digamos que cuando se refiere a Pepe a la caricatura hay un personaje homosexual, que es el personaje de Óscar Ladoire, y es un personaje, pues, la visión que yo creo que tiene Ozores de la homosexualidad, que él siempre ha dicho que no es homófobo, que no sé cuánto, pero en sus películas, pues eso, lo que yo homosexual aparece como una caricatura de afeminado, de no sé cuánto, de me acuesto solo con chavales jóvenes. Entonces el personaje de Óscar Ladoire se hace difícil de tragar. A pesar de que Óscar Ladoire es un buen actor e intenta hacerlo como lo mejor que posible, pero es complicado. Obviamente es una película con un trazo grueso, con chistes homófobos y un par de chistes racistas, que se hacen complicados de ver. Pero es verdad que si haces un esfuerzo y quitas esa homofobia que te la estás encontrando y quitas esos chistes, ese par de chistes racistas, es una comedia donde se nota que Ozores sabe hacer comedia. ¿Por qué? Y si comparas con Las 2 y media de veneno, si ves las dos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la trama final hay articula una especie de teatrillo, varietés,
con unas bolsas de dinero, donde hay una bolsa que desaparece, aparece. Digamos que es una fase muy larga, unos 20 y tantos minutos, donde hay una trama, digamos, picaresca, donde hay un dinero que desaparece. Y yo creo que está muy bien articulado eso. Y ahí se nota que hay un director que ha hecho mucha comedia, que sabe escribir comedia, dirigir comedia, con puertas que abren y salen, personajes que salen, hay muchos personajes, cada uno con su guión y su diálogo, y están perfectamente engarzados. Y hay notas, digamos, la artesanía del humorista, ¿no? De cómo alguien, por mucho que ya me pasó 40 años, por mucho que vaya a ser su última película, por mucho que la industria ya le va a olvidar y no va a volver a trabajar, entre comillas, porque luego hablaremos de que sí, Ozores volvió a trabajar, de que va a ser su última película, es un tipo que sabe hacer comedia. Y eso yo aprecio mucho, digamos. Aprecio mucho que llames a un fontanero y te arregle un grifo, porque yo no sé hacerlo. Pues yo aprecio mucho que un hombre, alguien que sabe hacer comedia, aunque no me guste lo que estoy viendo, identifica a un tipo que es veterano y sabe construir bien, pues eso, unas set pieces, digamos, o unas escenas de comedia perfecta. Y eso va más allá de que esté bien o que esté mal. Digamos que la artesanía, ¿no? de Ozores, que eso nunca lo perdió. Sí, eso es cierto. Luego también, por ejemplo, en la trama me parece algo como muy interesante, porque también es como que define muy bien a los personajes, la época. Estos tres, digamos, timadores así de, no sé, de clase alta, con dinero, los tres se han separado de sus mujeres de toda la vida, que son pues, tres mujeres más mayores, y están con tres chicas jovencitas que a la vez no les aguantan, que ya desde el principio lo dicen, que solo están con ellos por el dinero, y entonces las mujeres traman una venganza con la ayuda de las nuevas mujeres de sus maridos, no sé. Ahí hay también como una trama de enredo más o menos bien resuelta y que también está diciendo mucho de esa época, de esa España. Al final, en estas películas que muchas veces se han tratado de machistas, siempre, los que quedan mal, los que quedan como los más ridículos, los más egoístas, son esos hombres. Y esos hombres, digamos, pues no sé, de clase media alta, con su trabajo, no sé, como la clase a la que podría estar más dirigida esas comedias de, no sé, esos hombres de mediana edad, son siempre los que quedan ridículos en estas películas. Y me parece como algo que no se suele hacer hincapié en ello y siempre se tratan de machistas, de, no sé, o estas películas cuando para nada, ¿no? Cuando se habla de Manolo Lanuit, por ejemplo, como de una película, más allá de que sí que tiene una parte de la trama, sí es muy machista, la parte de él con su esposa, pero todo esto de pues eso, ¿no? Alfredo Landa en Torremolinos y las suecas derritiéndose por sus huesos, tal, y ellas en bikini, no sé, y luego, claro, ves la película y dices, pero si esto es una parodia tremenda y llevada al límite donde el ridículo es el hombre continuamente, porque, o sea, no sé, o sea, claramente la mirada del director va en ese sentido, como de ridiculizar siempre a... Que si no fuera así tampoco me parecería mal, que al final cada uno hace el humor y la comedia con lo que quiere, pero que es verdad que creo que sí que sigue pesando una... no sé... esa losa del machismo en estas películas y aunque en algunos aspectos lo están, en general siempre el personaje más ridículo, más detestable es eso, es ese hombre de mediana edad, clase media alta, heterosexual, que no sé, creo que también como que es interesante fijarse en esto. No, mano, no vamos a vender la moto de que Mariano Ozores sea feminista. No. ni claro. falta que hace, porque sería un poco absurdo. Pero es verdad que en esta película Pelotazo Nacional, que va a ser la última, hay tres mujeres mayores, la que tú has dicho, las que están divorciadas de los personajes que interpretan Ladoire, Juanjo Menéndez y Saza, que son los tres corruptos, chanchulleros. Estas tres mujeres que son mayores, que han sido despechadas por su edad, que interpretan, a ver si me ayudas, Paloma Cela, Mirta Miller y... ¿Paloma Hurtado? Paloma Hurtado, ¿no? Ay, perdón, Paloma Hurtado, Mirta es verdad. Miller y no me acuerdo. Y Mirta Miller y Mari Carmen Ramírez, se llama. Sí. Perdón por lo de Cela y Hurtado, no sé por qué se me han Bueno, venido pero... dos actrices muy de la época también. Paloma Hurtado, Mirta Miller y Mari Carmen Ramírez son tres mujeres inteligentes, que montan sus negocios por su cuenta, que al final le sacan el dinero a sus maridos, en el buen sentido, le sacan dinero a unos maridos que son corruptos y ladrones, y que tienen absolutamente personalidad e inteligencia, con lo cual
no decimos, no es una película, no es un manifiesto feminista, pero es cierto que esas 3 mujeres representan un modelo muy independiente. Incluso las 3 amantes son muy inteligentes, porque al final son las que mandan sobre sus jóvenes maridos, las que les están sacando dinero y que saben que sus maridos son unas personas detestables, y ellas, el tiempo que estén con ellos, le van a sacar el dinero. Incluso el personaje de Arantxa del Sol es un personaje bastante inteligente e independiente, con estudios, que sabe moverse perfectamente. Repetimos, no es una película feminista, pero es cierto que en la cantidad de personajes que hay, que no sé si está equilibrado, hay un poco más de personajes masculinos que femeninos, porque es un reparto muy largo, pero por ahí los personajes femeninos son mucho más inteligentes y mucho más capaces que los masculinos. Sí, sí, pero aparte que esto es algo Habitual. bastante generalizado, yo creo, y no sé, a mí me gusta hacer hincapié en esto porque, yo digo, en los últimos meses que he visto también tantísimas películas españolas de estos años y me ha sorprendido eso, porque yo también iba un poco con cierto prejuicio, no un prejuicio que me impidiera disfrutar de las películas, pero sí pensando que era una realidad y cuando las ves dices, es que para nada. Por cierto, otra cuestión de por qué Ozores no es autor y es alguien que se adapta, digamos, a las circunstancias. Esa es una película de Telecinco, y es una película de Telecinco, ¿por qué? Porque salen personajes de la época de Telecinco, que es Antoni Ferreño, Arantxa del Sol, pero luego cómicos que salían en el canal, Miguel Caicedo y Félix el Gato, que obviamente estaban impuestos por la productora. Decías, pues tú tienes que meterme a estas 2 estrellas, a un par de cómicos, y más allá de que Ozores los conociera o no, o tuviera relación con ellos, seguramente le daba igual absolutamente, no pasa nada, yo voy a crear estos personajes para ellos, y incluso van a estar bien. No, mano, yo creo que incluso Antoni Ferreño y Arantxa del Sol, a la idea que tendrán algunos de cuando lo vean en la televisión, yo creo que están bastante bien y comparten escena con monstruos como Antonio Ozores, como el Juanjo Menéndez, o sea, con gente que sabe perfectamente de qué va esta industria. Sí. Una cosa que cuenta Mariano Ozores en sus memorias, también que es interesante, es, claro, la película se vendió como una película protagonizada por Antoni Ferreño y Arantxa del Sol, que eran máximas estrellas en ese momento en Telecinco, y eso fue un error, por un lado, porque no son los protagonistas de la película, y por otro, eso, según opinión de Ozores, por supuesto, esta opinión es discutible, que la gente estaba tan acostumbrada a ver todos los días en su televisión a esta pareja que no le pedía al cuerpo ir al cine, desplazarse y pagar una entrada por verles en pantalla. Entonces, también eso en parte por eso, y bueno, tiene sentido, esta película pues no fue el éxito esperado, y no sé si eso precipitó que fuera la última película de su carrera o no, eso ya no lo sé, pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que no son para... También después de verla se queda uno con estos 2 nombres, pero no son los protagonistas. Sí, no, hermano, tenía algunos datos de la recaudación y creo que fue la número 26 en recaudación de películas solo españolas. Tengo el dato de ese año, fueron 66.000 espectadores a verla y recaudó unos 27 millones por ahí ese año. Hay que decir que una de las películas españolas más taquilleras llevó a 693.121 espectadores, que es ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? De Gómez Pereira, que empezaría eso, a ser un director mega taquillero y de comedia popular. Por cierto, Gómez Pereira podemos hablar como un especie de sucesor de Mariano Ozores, digamos. Cuando él se fue, él recogió el testigo. Lo que pasa es que Gómez Pereira tuvo digamos, una buena, ¿cómo decir? Una pátina, digamos, más de autor, digamos, entre comillas, o de que sus comedias están muy bien, que estaban muy bien. Más pero sofisticadas, exacto, no salía. Un ambiente así más de gente con estudios, clase alta. Y que mientras este señor Ozores era un cutre que lo vamos a retirar, pues Gómez Pereira fue el nuevo sustituto, pero sus comedias ya estaban bien porque tenían buenas críticas y entonces podíamos verlas sin ningún prejuicio. Pues eso, Pelotazo Nacional y Las 2:30 de Veneno, creo que es curioso cómo pasan tantos años y vemos que son comedias, primero que funcionan hasta cierto punto, aunque Pelotazo Nacional no sea una buena película, funciona, no es una película que, digamos, la veas con desagrado o te cueste mucho verla, y son 2 películas que, digamos, que tienen un ritmo parecido, ¿no? Que es el respeto y el amor por la comedia. Sí, totalmente. Y eso ya lo hemos dicho, pero remarcar eso,
no sé, ese interés constante en estos pícaros, en estos timadores, en estos, no sé, ladrones así de poca monta o de mediana monta, que de algún modo también pues supongo que eso, no sé, o sea, si una filmografía en la que se repite tanto esta idea, es porque yo creo que de algún modo la visión que tiene Mariano Ozores de nuestro país, y es una visión probablemente no sé, puro cine realista, es pues eso, como de un país que se ha ido formando pues sobre eso, sobre estafadores, sobre timadores, siempre aquí se ha dicho mucho, o sea, no sé, como que se ha tolerado bastante como al listo, el listo en el peor sentido, el listo que se aprovecha de otros, ¿no? En vez de, no sé, al pícaro, digamos, sin tener en cuenta muchas veces que... La víctima. Que eso, a la víctima. Y siempre se ha tolerado y con una risita así de simpatía al que se aprovecha de otros. Bueno, de esto podríamos hablar para otro programa, que siempre me ha cargado mucho lo del pícaro. Y la buena fama que ha tenido el pícaro en este país, cuando generante del pícaro, muchas veces la víctima no era precisamente a veces una persona de clase alta. A veces sí, pero a veces no. Y había una víctima que sufría. No, bueno, yo, ya sabes, tengo mi altar a Fernando Fernán Gómez, pero cuando alababa la figura del pícaro, que era lo que le gustaba mucho, hizo una serie sobre el pícaro, yo creo que esto ha arrastrado un poco la figura del español, digamos. Luego vemos los diarios, vemos lo que sucede y vemos cómo España sigue arrastrando este país de que parece moderno, europeo, no sé cuánto, pero sigue teniendo este pícaro, el chanchullo, la pequeña factura que no hace, no sé cuánto, jaja, jiji, jaja, y esto al final acaba repercutiendo en una sociedad que sigue un poco estancada, digamos, en este mundo de Ozores, ¿no? En lo cutre, en lo rancio. Sí, como vamos, yo no estoy nada en la actualidad, pero hasta al parecer en estos últimos días pues siguen saliendo estos casos de gente pues que se lleva, gente muy cercana al poder, que vive de llevarse una comisión por aquí, un dinero por allá, y dices, no sé, o sea, sigue normalizándose esto y no sé, yo por ejemplo en las últimas, desde que falleció hace un par de semanas o 3 Mariano Ozores, pues no sé, aprovecho para ver 6 o 7 películas suyas al azar y me sorprende que aparte de estas 2 películas de las que estamos hablando, ayer me puse La llamaban La Madrina del año 73 con Ina Morgan, pues también sobre, o sea, ya desde el título, ¿no? La Madrina era una, bueno, ahí además es una doble referencia a 2 películas que se acaban de estrenar, que La llamaban Trinidad y El Padrino. Entonces, claro. Y habla pues de un grupo de atracadores, no, de timadores, de estafadores, así vamos, sale incluso Ina Morgan haciendo el famoso timo de la estampita. Luego, hace unos días pues vi Todos al suelo, ¿no? Donde Pajares y Esteso están en una banda que van a atacar a un banco. Otro caso, en este caso, acaban de ser el asalto al Banco Central de Barcelona, creo, había sido hace unos meses, pues él hace su película sobre un atraco a un banco, Todos al suelo. Y ya te digo, de las 5 o 6 películas que he visto suyas, al azar, 4 al menos van sobre atracos, sobre timos, sobre robos. Y Joey Zarroque III, que se aprovecha aprovechando el éxito de la segunda parte de Rocky, como no, que también es una estafa, digamos, que es hacer pasar a Pajares por un boxeador profesional que se tiene que dejar ganar, no sé cuánto, como siempre. Esto va mucho con el ADN de la comedia española picaresca esta, que decimos que puede tener gracia, pero al final acrecienta un poco esta figura del español cutre, rancio, que nos seguimos sin progresar y seguimos sin avanzar. Ya llegamos un poco a la recta final del programa. ¿Cómo crees que será recordado Ozores dentro de muchos años? Porque yo no he leído nada de Ozores a través de su muerte, también porque me imaginaba lo que iba has leído mi artículo. He leído el tuyo, que es el mejor, pero me imaginaba que podía haber mucha, digamos, condescendencia, siendo generosos, como acaba de morir. Pero no sé si realmente habría alguien que realmente ha hablado en serio de la figura de Mariano Ozores, ¿no? En serio. Sí, con respeto, claro. y con seriedad, pero sin condescendencia de jijija, este señor hizo muchas comedias y sacó muchas mujeres desnudas y ya está. Sí, yo tampoco, como sabes, tampoco suelo leer mucho así la actualidad. Pero bueno, antes sí que quería decir, romper una lanza en nuestro favor, que es verdad que ahora estamos hablando de Mariano Ozores cuando hace unas pocas semanas que se ha muerto.
Hace un año, cuando Mariano Ozores vivía, decidimos dedicarle un programa. Lo hemos hecho con muchos otros. O sea, me gusta también como que quede claro, lo solemos decir, pero que no nos gusta, aunque a veces, como en este caso pueda darse, no nos gusta nada el estar ahí detrás de alguien que se acaba de morir y contando todas sus bondades. Entonces, creo que hay que reconocernos que nosotros hemos decidido hablar de Jaime de Armiñán antes de que muriese. No recuerdo, pero creo que en Narciso Ibáñez Serrador hicimos un programa antes de su muerte. Creo que fue días después. Sí, vale, pues, pero creo que ya bueno, no sé si lo teníamos ahí. Sí, bueno, sí. En cualquier caso, hemos hecho de otros directores que por suerte siguen vivos, aunque son mayores, y creo que, bueno, dicho esto, eso, creo que no es, no sé, no es muy elegante, aunque a veces se dé el caso, el estar siempre ahí pendiente de hablar del que se acaba de morir. Pero bueno, yo creo que Mariano Ozores, lo poco que he leído, en realidad eran casi copia-pega, o sea, se decían lo mismo en todas partes. Sí que leí, por ejemplo, de alguien que de algún modo a lo mejor también se puede considerar una especie de sucesor, como Santiago Segura, Santiago Segura director, y decía una cosa con la que estoy bastante de acuerdo, y que era que alguien, o sea, si coges sus 100 películas y coges los mejores momentos, perfectamente te salen 10 obras maestras, cogiendo 2 minutos de esta película y ¿qué director tiene 10 obras maestras? ¿No? Entonces, es verdad, o sea, no es algo literal, no es que si coges un minuto de este y un minuto de otro y lo montas tenga sentido, pero sí que es verdad que podemos hablar de un cineasta que fácil tiene, no sé, 20-25 horas rodadas de material maravilloso y perfecto. Entonces, no sé, creo que eso se puede decir de pocos. Y también por lo que he leído, y volviendo a lo que preguntabas tú, lo poco que he leído, porque insisto que ha sido muy poco, no he encontrado acercamientos así ofensivos o que quieran buscar ahí demasiado el lado más discutible. Por un lado creo que también, pues no sé, creo que no es elegante, a no ser que se acabe de morir Hitler, pues sí vamos a decir todo lo malo, pero de alguien que simplemente te puede haber gustado más o menos lo que ha hecho, creo que tampoco es elegante ponerte nada más morir a hablar de su peor lado, y humanamente es lo que tú decías, no sé, es muy raro, por no decir que imposible, encontrar colaboradores suyos, actores, técnicos, que digan, mira, yo no he querido volver a trabajar con él porque era un tirano, porque no sé, creo que debía ser alguien bastante, no sé, agradable en el trato. Sí, yo me refería un poco a la condescendencia que puede haber de, bueno, es importante, pero hizo comedia popular no sé cuánto. Me refería más bien a que no hubiera acercamientos, digamos, más serios, porque todo cineasta, y más uno que ha dirigido tanto, se merece acercamientos serios y también críticos. O sea, quizá, obviamente no es elegante hacerlo el día después, pero que dentro de unas semanas alguien recordará con un artículo un centro crítico a su carrera. Y esto incluiría lo más discutible y también lo más genial, porque estoy de acuerdo bastante con Santiago Segura. Yo hice Arroco III, no me parece una película absolutamente redonda, ni me parece un clásico del cine español. Bueno, no me parece un clásico del cine español, pero tiene 3 secuencias o 2 secuencias que me parecen absolutamente maravillosas. Y que te la puedes ver y revisar y dices, joder, el que ha escrito esto, más la interpretación y todo eso, es un tío que sabe lo que se hace, ¿no? Y eso es un poco el resumen que yo quería hacer de Ozores. Lo irregular, que a veces son los mejores directores, son los irregulares, en serio. Es genial ser Fritz Lang o desde Spielberg o John Ford, que son maestros y tienen un puñado de obras maestras, pero hay directores aparentemente irregulares con los que disfrutar mucho de sus películas porque son más sorprendentes, quizá. Sí, también yo supongo que a lo mejor un cineasta que tiene 18 películas, por decir algo, que ya es bastante, permite un acercamiento crítico por parte de alguien que a priori no es su fan, pues que diga, voy a estudiar a este cineasta, voy a ver estas películas y escribo sobre ellas. Pero alguien que tiene 100 películas, es muy difícil que si no eres, digamos, o sea, o no sientes una predisposición ya bastante positiva hacia su cine, pues es normal que no dedicas, no sé, 200 horas de tu vida a ver un material solo por estudiarlo de manera crítica, si no te están pagando por ello, que evidentemente nadie, ojalá me pagasen a mí por hacerlo, pero claro, pero entonces es verdad como que los acercamientos que hay
muchas veces pecan de, no sé, o de intrascendentes o de eso, de acríticos. Por ejemplo, hay un libro que se publicó hace unos años, no me acuerdo cómo se llama, Disparate Nacional, creo que se llama, en el que prácticamente lo único que hace el autor, a quien no voy a citar, es, digamos, tomárselo como un reto, casi como el Guinness. Voy a ver todas las películas de Mariano Ozores, todas las películas que ha dirigido, y las ve todas, y las comenta todas. Los comentarios no tienen ningún interés, ¿no? No sé, a mí es un libro que, vamos, lo tengo y lo he ojeado, pero me ha decepcionado mucho porque me acerqué a él pensando que iba a encontrar información sobre cada película, un acercamiento crítico, y no, pues al final solo es pues casi como el decir, mira, ya la he visto también esta, y está bien, pero no es de las mejores. Entonces, eso por un lado. Por otro, también otro libro que no es exclusivamente de Ozores, pero que también he estado leyendo y es sobre Pajares y Esteso, con lo cual una parte importante se centra en películas de Mariano Ozores. Está hecho... el autor no escribe mal y puede sentir cierta simpatía, pero está hecho desde el... no sé, desde el enfrentamiento, como si dijéramos, entre el cine de Pajares y Esteso es lo mejor que le ha pasado a este país nunca, y el cine supuestamente serio, intelectual, es malísimo. Entonces, eso tampoco tiene sentido, ni tiene validez crítica. Y entonces, sí que es verdad que lo que dices tú, faltan acercamientos críticos. Es verdad que a todo su cine sería muy difícil porque precisaría eso, pues como no sé, una dedicación en horas y muy, muy grande. Pero no sé, yo, por ejemplo, humildemente creo que me he estado acercando a algunas películas no sé, no vengo aquí a hablar de mi blog, pero en los últimos meses pues sí que creo que he visto bastantes películas suyas y no solo suyas. He intentado no sé, verlas desde cierto enfoque que muy concreto con un tema que estoy estudiando, pero sí que, no sé, pues creo que el acercamiento o la valoración lo estoy intentando hacer desde no sé, desde la simpatía y por supuesto y el estar no sé, en cierta posición que muy clara, pero también sin negar los fallos, los errores. Y no sé, o sea, que decir, a ver, yo no soy nadie, pero me refiero que sí que hay como pequeños acercamientos quizá a obras concretas, a partes concretas de su filmografía, pero a su filmografía como tal, así en general, pues no lo hay todavía. Y ojalá, yo qué sé, amigos nuestros como Santiago Aguilar o quién sabe, se decidieran un día a hacerlo. El blog Pienso Mesa y Diego Silla, que está habilitado en WordPress, que ahí haces valoraciones. Últimamente estás con películas de esa época, ¿no? De los 60, urbanismo turístico, digamos, que aquí conocemos también, ¿no? Sí, pues en eso estamos. Bueno, un poco lo que te queríamos comentar es ¿cómo crees que se iba a recordar a Ozores dentro de 30, 40 o 50 años? Si se le recordará o no. Obviamente a alguien con tanta cantidad es difícil que no se le recuerde. Y sus películas van a ser accesibles. No sé si quizá el espectador español medio va a tener difícil verlas. Digo, difícil verlas de ver las películas. Me refiero si estará acostumbrado a otro tipo de producto audiovisual o otro tipo de lenguaje. Pero al final sería un poco triste que Ozores cayera en un olvido siendo alguien que se dedicó tanto a la gente, ¿no? Pues sí, pero no tengo ni idea de... O sea, si no tengo ni idea del espectador español medio del año 2025, que al final a veces a lo mejor pensamos que, no sé, que como nosotros nos gustan ciertas cosas, vemos ciertas cosas, es algo que está en el ambiente y evidentemente para nada. Entonces, que si tú y yo vivimos en una burbuja extraña, entonces pues creo que si ni siquiera sé si hoy día alguien aparte de nosotros sigue viendo películas de Ozores, pues no sé, dentro de 50 años qué pasará. Tú me dijiste que las películas de Santiago Segura de Padre No hay más que uno, las has visto y que más, tú me decías, soy de los pocos que he pagado una entrada al cine para ir a ver la película siendo un adulto, o sea, siendo yo yendo sin niños, yendo yo a pagar una entrada a ver esa película estrictamente. Lo digo porque si no sé en este cine de comedia popular que se sigue haciendo y sigue siendo taquillazo, no sé, Casoplón me suena, es que estoy cosas como el Casoplón, las pelis de Santiago Segura de Padre No hay más que uno, creo que este año se acaba ya la saga para siempre.
hay algo de este cine de Ozores, de la comedia, de llevar mucha gente a comedia popular y de esta comedia. Quizá hay algo de Ozores que, no sé si herederos, pero sigue esa estela, ¿no? De comedia popular cuyo objetivo es hacer reír y llevar a mucha gente al cine. Sí, totalmente. Es verdad que ahora mismo tampoco te sé decir así nombres, más allá de Santiago Segura o de algún modo, no sé, tampoco tanto, pero el otro, el de La Gran Familia Española, ¿cómo se llama? Sánchez Arevalo. Sí, pues no sé, a lo mejor también puede ir un poco por ahí, ciertas películas en cuanto a lo coral, o las películas estas de 8 apellidos vascos, no sé, o sea, hay... Seguro que hay directores, y no los conozco, que sí que están desarrollando una carrera muy, vamos, más allá de la calidad que puedan tener, una carrera muy coherente en ese sentido. Yo no sé, yo a veces pones alguna de estas plataformas, pues Netflix, y hay un montón de comedias españolas recientes donde todas sí que tienen como una misma característica que a mí me da mucha rabia, aunque luego hay películas que me gustan y otras que no, que es un cartel muy colorido con muchas fotos, porque ya no se dibujan los carteles, solo son fotos de caras, de gente poniendo así expresiones, no sé, de risa, con los ojos muy abiertos, y salen pues como los 7 u 8 actores protagonistas, salen así, y es como, o sea, es un tipo de cartel que no sé por qué se repite una y otra vez para que te quede claro que esto es una comedia y no un drama, pero sí, vamos, yo creo que sí que hay un cine cómico español de diversa calidad, pero vamos, que no es el que gana se nombra más en los premios Goya, no es el que, bueno, a veces sí que es el que gana en el Festival de Málaga, pero normalmente no, pero que creo que se siguen haciendo decenas de películas cada año, por algo será, supongo que sea porque las siguen viendo los espectadores, yo qué sé, desde, no sé, cosas como muy distintas que he podido ver hace poco, a lo mejor Matusalén, no recuerdo el directo, no sé si lo has visto, con Julián González se llama, o hace poco sí, una con Arturo Valls. Julián López, vale. Julián López, sí, perdón. No, Julián López no es la marca de No, la Julián tienda de López, telas. el actor es y también Julián se llama así. López. Ah, vale. Sí. Otra que vi hace poco con Arturo Valls también, en la no sé si se llama Sí. la peor persona del mundo o algo así, o la y mejor. obviamente un nombre que está expresando que es Leo Harlem, que es alguien claro, que hubiera salido en una Paco película de León, Ozores, seguro. no el cine que dirige Paco León, sino muchas películas Sí. protagonizadas por él, no sé, y por esta Alexandra Jiménez, no sé, como que hay una serie de ahí de una especie de Star System que en general, o sea, a mí no me disgusta del todo, aunque luego hay películas mejores y peores, pero que sí que creo que hay eso, como una comedia popular española, comedia comercial española, que se sigue haciendo como churros y ya digo, de diversas calidades. Y que la gente sigue yendo a ver en masa. Sí, y creo que eso de algún modo, o sea, que yo creo que el trabajo que hizo durante 40 años Mariano Ozores como vanguardista, ¿no? Y al final vanguardia es el que abre camino, no es el que se inventa necesariamente nuevos lenguajes, pero o sea, todas estas 100 películas de Mariano Ozores de algún modo dejaron un camino abierto para que se puedan seguir haciendo comedias españolas protagonizadas por gente con la que más o menos el público se pueda sentir identificado, porque por edad, por clase social, económica, puede tener que ver con ellos, que creo que, vamos, que vive un momento, no hablo de calidad, sino de cantidad, totalmente, vamos, dorado como en el mejor de los tiempos. O sea que Mariano Ozores sigue viviendo. Yo creo que sí. Sigue siendo nosotros. Y ya para despedirnos, y como este programa ha ido como una despedida de Mariano Ozores va a seguir saliendo de Vivir Rodando, obviamente. Seguro que lo vamos a seguir nombrando, porque su influencia o su huella sigue ahí dentro del cine español, indudablemente. Te voy a decir que cogiéramos algunas películas, pero vamos a pensar en momentos, estos momentos que, como decía Santiago Segura, de Ozores que destacaríamos, o que a la gente joven que no vaya a conocer a Ozores diga, mira, pues si ves esto, esto y esto, te das cuenta que Ozores era algo más que el señor del Destape y el señor de Pájaros Excesos, que era eso, pero era algo más. Pues hay muchos y a la vez es difícil, porque también como que se van mezclando así, ¿no? Claro, ahí es el problema. Sí, yo, un mezclote. por ejemplo, podemos hacer así como una especie de lluvia de ideas, pero me viene siempre el principio de Manolo Lanuit, con Alfredo Landa paseándose así con pecho lobo por la playa de Torremolinos y todas las suecas tirándole no sé, la parte de arriba del bikini, llamándole para que se vayan con él esta noche. Y él, no, esta noche tienes que coger cita, que estoy ocupado. Como ese llevar al extremo de la parodia.
ese mito, ¿no? del macho ibérico y por un actor además como Alfredo Landa. Por ejemplo, a mí esos 2 o 3 minutos de traveling acompañándole por la playa de Torremolinos me parece fabuloso. Yo me quedaría con los actores. Obviamente Landa y López Vázquez, por ejemplo, van a tener su prestigio mucho tiempo después, pero Ozores supo sacarlos de la manera cómica absolutamente prodigioso, o sea, de forma prodigiosa. Obviamente eran muy buenos y trabajaron igual de bien con otros directores, pero creo que con Ozores, por ser comedia y por lo que parece que sabemos de Ozores, su sistema relajado, digamos, de pasarlo bien haciendo películas, dieron lo mejor de sí mismo. O sea, es que tú ves muchas películas con Lina Morgan, Landa, López Vázquez, y ves auténticos prodigios cómicos que merece la pena, aunque la película no sea la mejor del mundo. O sea, que da igual. O sea, era un director de actores que eso a veces creo que se nombra poco de él. Sí, luego no sé, o más momentos, por ejemplo, hace poco vi que creo que tú también me dijiste que la habías visto, 2 chicas de revista, ¿no? Con Lina Morgan y Diane y Zora Koska, que también me parece una película, me sorprendió muy, muy, muy gratamente, ¿no? Hubo un momento ahí en el cine español también en los 70 como en el que, pues no sé si tras el éxito del último cuplé, poco después, pues Bardem hace varietés, Ozores hace esta película, son películas como que de algún modo van recuperando pues como todo ese mundo en el que casi todos ellos se han criado, de las giras ambulantes, las compañías de teatro, la miseria que se respiraba, pero también pues las amistades, las complicidades, y es una película estupenda. ¿Qué más podemos recomendar de Mariano Ozores? Los vingueros, casi de principio a fin, me parece una película fantástica. Exacto, Los vingueros, que muestra forma de hacer una película social, muy divertida, con 2 actores prodigiosos, la química de los actores, e importante, ¿no? Mano, Los vingueros sí que creo que es una película que sí que va a sobrevivir, porque ese español no va a morir nunca, porque al final Los vingueros va de fracasados, que a veces no lo hemos dicho, ¿no? Al final el cine de Ozores va de gente, como es la comedia, ¿no? Gente que fracasa una y otra vez y otra vez. Lo que pasa es que como nos hace gracia nos reímos. Claro, otra de mis favoritas, Operación Cabaretera, también me parece, dentro de este cine así playero de la época, me parece una de las mejores películas, entre otras cosas por lo absurdo de todo, de la trama, de los personajes, los chistes que a veces dices, pero ¿en serio he dicho esto, López Vázquez? No sé, me parece... Hay un momento como totalmente, no sé, incorrecto, que está, no sé, se tira López Vázquez al agua porque ve que hay un señor del que solo se le ve el cuello dentro del agua, y se tira López Vázquez y se da un golpe, y es que ese señor era un enanito, y él, es que como he visto a este señor, pues yo pensaba que cubría más, y no sé, o sea, lo ves eso y dices, no puede haber dicho esto, y no le da más importancia, y sigue la escena, pero así continuamente me parece también una de las películas más reivindicables. Sí, Operación Secretaria y su remake, que es Fin de semana al desnudo. No, malo, Fin de semana al desnudo es una película que yo vi de niño y me encantó. Lina Morgan está genial. Y digamos un poco, también yo hice Rocco III, obviamente, pues nada, La cena de la báscula, que es un clásico, absolutamente, pues es un prodigio de interpretación, de timing, de dirección. Y por qué no, incluso los directos a vídeo también recomendaría, porque son lo peor que ha hecho solamente Ozores, lo más cutre, pero demostró una cierta independencia, ¿no? De decir, yo quiero seguir haciendo cine, es directo a vídeo, directo a vídeo. Sí, yo es que realmente no sé si he visto alguna de esas. Y le acerca un poco casi a los francotiradores, los directores francotiradores, aunque Ozores no lo fuera, de esta pulsión por dirigir y dirigir y dirigir. Por cierto, no hemos dicho que Pelotazo Nacional fue el último largometraje, pero Ozores no se retiró y dejó de dirigir. Llegaré a la televisión, 2 series sobre todo, no sé si tú te conoces alguna más, que es Taller Mecánico y El sexólogo, que por cierto tuvo una polémica tremenda y muy divertida, precisamente porque Ozores ya empezaba, digamos, a tener esa vitola, digamos, de señor rancio, y una serie que se puso en televisión española, y televisión española tuvo que quitarla por las denuncias de su humor rancio que tenía el sexólogo. Sí. ¿Tú has visto? He visto algún capítulo suelto, y obviamente es Ozores puro, pero bueno, ya estábamos en otro mundo y era televisión española, y creo que Ozores ahí ya se dio cuenta de que, digamos, que su tiempo lo estaban echando. Más que su tiempo había pasado, es que lo estaban echando. Y un poco, y lo bueno de Ozores, digamos, es que podemos recomendar, digamos,
toda su filmografía, incluso las malas, porque en toda su filmografía va a haber una interpretación, una escena, un diseño, algo que te reconcilie con la comedia popular española, que recordemos es la comedia que se acercaba un poco al pueblo y a la gente que quería divertirse, y yo eso es lo máximo que puedo respetar en un artista, ¿no? Intentar acercarse al pueblo. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo. No sé si quieres añadir algo más, Pepe. Pues... Aunque Ozores no lo vamos a despedir hoy definitivamente, pero... No, quizá a lo mejor no sé si lástima, pero precisamente este hincapié suyo tras el fracaso de La Hora Incógnita que ya hemos dicho, yo no voy a olvidarme de mis intereses, yo voy a hacer lo que el público quiera. Pues creo que tampoco es correcto del todo. O sea, claro, al final siempre los mejores o los cineastas que yo creo, no sé, que más éxito hablo no de público, sino éxito en cuanto a realizar obras redondas creo que tienen que como que compaginar bien ambos aspectos, ideas que tengan ellos personales, la visión del mundo en realidad sí que su visión está en sus películas, pero que de algún modo a lo mejor el haber querido no sé, ser un poquito más, no sé, experimental en el mejor sentido o sin olvidar nunca al público, creo que podía habernos dado a lo mejor alguna película sorprendente y que quizá hoy veríamos como la más interesante de Ozores. El tirón de orejas que hemos dicho, ¿no? Que seguramente él tuvo algún proyecto extraño que no quiso llevar adelante porque vinieron los fantasmas de La Hora Incógnita y no quiso llevarlo, porque alguien que hizo La Hora Incógnita seguro que tenía algo más extraño y quizá lo vio demasiado extraño y no lo hizo. Y es el tirón de orejas, ¿no? Porque ese Ozores de culto quizá nos lo hemos perdido y eran 4 décadas. Tenía tiempo para por lo menos hacer una. Por cierto, dos referencias y quiero acabar. Hemos hablado de comedia popular, digamos, reciente, que podría ser heredera de Ozores. Y claro, estaba pensando en Ozores y he pensado en Adrián Ozores, fiel representante de su tío, que hizo comedia con su tío, comedia popular, y luego ha hecho otro tipo de cine español. Y claro, he dicho, Adrián Ozores, Manolito Gafotas. Y digo, ostras, Manolito Gafotas, Adrián Ozores, Mariano Ozores. Creo que Manolito Gafotas, que es para mí una de las mejores comedias de los últimos tiempos españolas, tenía algo de Mariano Ozores y quizá, no sé, ahí me columpió Miguel Alba de Alejo. Al darle el papel protagonista a Adriana, quisiera decir, bueno, quiero tener algo de Ozores en esta película porque puede tener un punto. Pues puede ser, y sin duda, sí. O sea, yo también es una de mis películas favoritas, así en general. Y nos mandaremos algo sobre ella, ¿no? O sobre Miguel. Me parece bien. Sí. Y ya por último, una elucubración, un sueño que una a Mariano Ozores con este mundo moderno español. Es que en Pelotazo Nacional hay un nombre que no hemos nombrado del reparto, que se llama Andrés Lima. Un jovencito Andrés Lima, que hace de pajillero, literalmente se le llama pajillero. Bueno, pues Andrés Lima es uno de los grandes prestigiosos directores, autores y actores teatrales de este país. Creo que recibió el Premio Nacional de Teatro hace poco. Esto no me lo tomo muy en serio, pero me suena que sí. Pues Andrés Lima sale en la película haciendo jovencito de pajillero. Él fue el director, o ha sido director de Animalario, uno de las compañías teatrales más arriesgadas e innovadoras. Y me gusta pensar que Ozores, digamos que se despidió, obviamente esto es una elucubración y un sueño húmedo mío, y que en esa película sale Andrés Lima y que con la conexión con Andrés Lima quiso, digamos, conectar su cine con lo que venía, le iba a venir mucho tiempo después con esta nueva comedia, incluso con el posthumor, digamos. Digamos que déjame enganchar esta aparición de Andrés Lima un poco extraña en Pelotazo Nacional con un humor que iba a venir luego más adelante que hemos visto y que yo creo que tiene algo de Ozores, porque yo creo que cualquier comedia española tiene algo de Ozores, les guste o no. Bueno, Pepe, lo dejamos aquí, pero nos escuchamos y nos hablamos recientemente. ¿Vale? Pues muchas gracias, Raúl. Como siempre, un placer. Y a todos vosotros, hasta el próximo programa.